enfrente de ustedes. Am, y vamos a comenzar para no tomar tanto tiempo. Amén. El tema de esta semana es enfrentando nuestros miedos. Amén. Y estamos con el capítulo de base, Jueces 6 de 1 al 11. Amén. No lo voy a leer, pero vamos a comenzar. Amén. Entonces, el miedo voy a tomar el miedo en un contexto diferente que nuestros hermanos que estuvieron hablando antes que mí. Amén. Entonces voy a estar hablando sobre el miedo, cómo el miedo puede detener nuestros ministerios. Amén. Cómo nos puede detener en trabajar en los ministerios que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces el miedo puede dominar nuestra vida espiritual. Amén. Y no solo eso, puede impedir que avancemos en el propósito que Dios nos ha dado. Amén. En Jueces 6 vemos cómo a Israel vive en miedo. Amén. Está viviendo en miedo, escondidos, vivían cansados, sin paz, esperando el próximo ataque. Amén. Y allí mismo Dios se les acerca. Amén. El miedo es algo humano, es normal que sintamos miedo. Somos humanos, somos carne, amén. No significa que seamos débiles, no. El problema es cuando dejamos que el miedo empiece a gobernar nuestra vida, amén. En Jueces 6:2 dice que Israel se hizo cuevas y lugares fortificados por el miedo, por causa del miedo, se escondían. Y en Jueces 6:11 vemos a Gedeón sacudiendo el trigo en el lagar escondido para que no le robaran el trigo. Esto nos muestra que el miedo no solo nos afecta externamente, sino también internamente. Nos hace vivir en modo supervivencia. Amén. Como Israel. Pero Dios no se queda allí. Él responde en Jueces 6, 6 al 7. Israel clama a Dios y eso es el inicio de enfrentar el miedo, reconocer que necesitamos a Dios. Y Dios no comienza con exigencias. Primero les recuerda quién es Él. Como dice en Jueces 6, 8 al 10, yo os hice subir de Egipto. Yo soy Jehová nuestro Dios, no temáis. Amén. Dios nos recuerda nuestra identidad antes de pedirnos acción en el miedo. Amén. Esto nos va a conectar a los puntos que di hoy. Siempre me gusta dar puntos cuando doy reflexiones. Amén. Me, me concentro más en lo que quiero dar. Amén. Entonces tengo 6 puntos el día de hoy. No voy a ser muy extensa. El primer punto, el miedo nos hace escondernos. Amén. Voy a empezar con ese. Punto número 2, el miedo roba lo que sembramos. El 3, el miedo empobrece nuestra fe. 4, es enfrentar el miedo. Número 5, Dios habla antes de pedir acción. Y número 6, Dios nos llama aún con miedo. Amén. Como dije, el miedo es una acción, un sentimiento humano. Amén. Y es normal sentir miedo. Amén. En cualquier momento de nuestra vida. Amén. Así que a lo largo de este tema veremos cómo Dios nos conforta y nos fortalece. Es para que dejemos de sentir no es para que dejemos de sentir miedo, amén. Como dije, es un sentimiento humano, normal. Entonces, no es para que no sintamos miedo, sino para que el miedo no tenga control de nuestra vida. Amén. Punto número 1, el miedo nos hace escondernos. Jueces 6:2 dice, y la mano de Madián
prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los manianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortalecidos. Jueces 6:11 dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joas, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces dice, el miedo nos lleva a vivir escondidos. Israel no solo se escondía en cuevas, empezó a vivir como derrotado. El miedo, cuando se alarga, cuando tiene mucho tiempo controlando nuestra vida, cambia nuestra manera de pensar. Gedeón no estaba haciendo nada malo, estaba trabajando, pero lo hacía a escondidas solo tratando de sobrevivir. Y eso nos pasa a nosotros. El miedo controla todo, todo de nuestra vida. Cuando una persona vive con miedo, cuando vivimos con miedo, no solo nos escondemos físicamente, a veces tenemos miedo de cómo nos miramos, cómo actuamos, también nos escondemos emocionalmente. Se vuelve difícil confiar. Se vive con desconfianza, se evita exponernos por miedo de ser heridos o humillados. Gedeón estaba sacudiendo trigo en un lugar oculto. Eso revela que el miedo no solo afecta lo externo, sino también lo interno, cómo nos sentimos de nosotros mismos. Quizás hemos dejado de usar nuestros dones, vamos a lo espiritual en nuestro ministerio, amén. Quizás hemos dejado de usar nuestros dones por miedo a fallar a nuestros hermanos. Tal vez sentimos que Dios te llamó a un ministerio, pero prefieres quedarte en un rol más pequeño, porque tememos equivocarnos o ser criticados por hacer algo más grande, ser un líder, ser un ministro, un diácono, son ministerios más grandes que exigen más, pero nosotros en nuestro medio preferimos nomás hacer otra cosa, que no nos mire tanta gente. Amén. Les animo, hermanos, que sigamos adelante. Vamos a tener miedo, porque vamos a tener miedo. Amén. Pero no hay que dejar que el miedo nos detenga. Hay que pedirle al Señor que nos dé fortaleza y dirección. Aunque sintamos temor, podemos decidir obedecer y actuar sabiendo que Dios no nos va a abandonar. En vez de quedarnos en modo escondite, amén, que no nos mire nadie, decídete exponerte un poco más en tu ministerio, aunque te tiemble el corazón, porque a veces hasta sentimos que nuestras piernitas nos tiemblan, amén, pero no dejemos que nuestro miedo, amén, que ese miedo nos haga escondernos, amén. Y así dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, o sea, Dios está con nosotros. No desmayes porque yo soy tu Dios que que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré en la diestra de mi justicia. Amén. Entonces, no importa cuánto miedo sintamos para hacer eso que el Señor nos ha llamado a hacer, Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Así como la canción, los que estamos en música, o aunque no esté en música, cuando escucha usted una canción y cuando llega al coro, que es lo más fuerte de la canción, del canto de la canción, amén, el coro es donde el artista o el cantante da su todo y se deshace, amén. En medio, en ese coro, y se siente la fuerza, se siente eso de la canción, amén. Es un medio, en ese medio intenta detenernos justo cuando Dios nos está llamando, amén. Entonces es como la canción.
en ese más poderoso, en ese tiempo más donde tenemos que dar la fuerza, a veces es cuando nosotros nos detenemos. Amén. Y es cuando el Señor, es cuando más el Señor nos está llamando a levantar nuestra voz y cantar más alto. El enemigo quiere que nos quedemos en silencio, pero Dios quiere que tu vida sea canto de fe. Amén. Número 2. El medio roba lo que sembramos. Jueces 6, 3 al 4. Porque sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los maneanitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El miedo hace que no disfrutemos lo que con tanto esfuerzo hacemos. Amén. Israel sembraba y trabajaba duro, pero vivía esperando el ataque, siempre esperando. Amén. Siempre con ese miedo. No había tranquilidad. El problema no era solo perder la cosecha, era vivir siempre con el corazón lleno de temor. Amén. Entonces, el miedo crea, crea un ambiente donde la mente vive bajo presión constante. Amén. Si dejamos que nos domine, siempre vamos a vivir con ¿qué si pasa esto? O no, si, no importa lo que hagas, siempre va a pasar esto. Con ese miedo, siempre. Esto significa que aunque estemos haciendo las cosas bien, no hay gozo, no hay descanso. En el ministerio puede pasar lo mismo. Se trabaja, se sirve, se ora, pero el corazón está agotado porque siempre está pendiente del qué dirán, con ese miedo, con ese temor, del qué pasará o de y si me equivoco, qué si lo hago mal. Amén. Puedes estar trabajando en tu vida espiritual, pero sin paz, siempre pensando, ¿y si no es suficiente? ¿Qué si no es suficiente? Amén. Tal vez oras, tal vez leemos la Biblia, pero siempre estamos con una ansiedad por el, como diciendo, ¿qué si lo estoy haciendo incorrecto? ¿Qué si no estoy haciendo lo suficiente? Amén. Ese es miedo. Amén. Podemos también pedirle a Dios que no, por paz y no lo sintamos. Amén. Podemos estar nomás sobreviviendo, igual que el pueblo de Israel, pero con miedo de no agradar a Dios. Amén. O a los demás, a los hermanos, a las visitas, a la demás gente de nuestra comunidad. Pero en esos momentos podemos recordar que Dios ve nuestro corazón. Amén. Y Él es el que nos llama por obediencia, no por aprobación de cualquier otra persona. Amén. Y ahí dice en Filipenses 4, 6 al 7, dice, por nada estés afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay que trabajar con miedo o sin miedo, hay que seguir adelante. Amén. En su tiempo miraremos esa cosecha. Amén. No del miedo, sino de la obediencia que tuvimos al Señor para seguir adelante en ese ministerio, no importando lo que diga la gente, no importando nuestros pensamientos de temor. Amén. Sino lo que importa es la obediencia y esa acción que tomemos que el Señor nos ha llamado para ese ministerio. Amén. En vez de vivir con ansiedad, podemos aprender a fortalecernos en lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida.
Hay que recordar lo que el Señor ya hizo en nuestra vida. Amén. Podemos tomar un tiempo en oración para mencionar uno a otro los momentos que Dios ya nos sustentó, los milagros que ya hizo el Señor en nuestras vidas. Podemos sembrar en fe, sabiendo que Dios ve nuestro corazón y obediencia. Si estamos trabajando en un ministerio, hacerlo con dedicación, confiando que Dios va a usar nuestra obediencia, aunque no veamos los resultados inmediatos. Amén. Número 3, el miedo empobrece nuestra fe. Ahí Jueces 6:6 dice, y empobrecía Israel en gran manera por causa de Medián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cuando el miedo se queda mucho tiempo, la fe se va debilitando. Israel estaba empobrecido en todo sentido, en sus recursos, en ánimo y esperanza. El miedo constante hace que bajemos nuestras expectativas y nos acostumbramos a vivir con poco. Amén. La fe se empobrece cuando nos acostumbramos a vivir en un estado de pobreza espiritual. Se vuelve normal no esperar cosas grandes de Dios y se acepta lo mínimo. En un punto la vida espiritual se vuelve rutina y no se siente la presencia de Dios como antes. Podemos estar en un tiempo donde nuestra fe se ha cansado, está cansada. Puede que hayamos pasado por una prueba muy fuerte y ahora nos cueste creer en Dios o nos dé miedo porque no sale como nosotros pensamos o no nos responde el Señor como nosotros pensamos. Amén. Entonces ya vivimos con ese temor, con ese miedo y nuestra fe baja. Amén. Podemos estar en una etapa en nuestra vida donde nos está costando, nos pasa a todos, hermanos, en nuestro caminar con el Señor. Amén. Nos pasa donde nuestra fe a veces disminuye o nos sentimos cansados realmente. Amén. Y sentimos ese miedo, este temor en que, ¿qué si el Señor no me está escuchando? O que si ya el Señor ya se cansó de mí, de tanto pedirle y pedirle y pedirle. Amén. Pero ahí dice en Hebreos 10:22, dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Amén. Entonces Él nos promete siempre estar con nosotros. No nos promete cumplir nuestros caprichos o siempre contestarnos con un sí. Amén. Nos promete estar con nosotros, que es diferente. Amén. Amén. Entonces, hay que caminar firmes en que el Señor siempre está con nosotros, en las buenas y en las malas. Amén. Entonces, a pesar de nuestro miedo, nuestro temor, el Señor siempre está con nosotros. Si notas que tu fe está débil, es una señal para volver a buscar a Dios con más intención. Puedes comprometerte a dedicar un tiempo diario a la palabra, aunque sea corto, amén, para mantener tu fe viva. Amén. Así como el ejemplo, este momento que tomamos nosotros juntos, amén, en reflexión y oración, tomar un tiempo para fortalecer nuestra fe en el Señor, amén. Podemos dedicar un tiempo en la oración, aunque sea corta, pero constante, todos los días. Y recuerda que Dios ya ha hecho en tu vida recuerda todo lo que ha hecho ya el Señor en tu vida. Amén. Esos milagros todos los días. Amén. Hasta despertarnos es un milagro. Amén. Número 4, clamar es enfrentar el miedo. Amén. Jueces 6:7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los manianitas. Clamar no es huir, es animarse a enfrentar ese miedo. Amén. El clamor de Israel no fue bonito ni ordenado, fue desde la desesperación.
Clamar es dejar de fingir que todo está bajo control y hablar con Dios tal como estamos. Amén. Entonces, como dije al principio, el miedo es un sentimiento, una acción humana. Amén. Entonces, hay que clamar al Señor cuando tengamos temor y miedo. Es válido, amén. Es válido. Y no significa que somos débiles y que estamos tratando de huir del problema. No, es lo contrario. Es enfrentar ese miedo y dejarlo en las manos del Señor y que el Señor esté con nosotros para poder pasar esa prueba, ese miedo, ese tiempo. Amén, muy difícil. Clamar es un acto de valentía espiritual. Significa que reconocemos que necesitamos a Dios. Significa que admites que no podemos más con esto solos, que necesitamos ayuda. Amén. Clamar es un paso de humildad y confianza, porque estás diciendo, Dios, tú eres mi esperanza. Amén. Tú eres mi refugio. Puedes clamar a Dios cuando sientes que tu vida está en crisis, pero recuerden, no nomás cuando está en crisis, sino todo el tiempo. Amén. No nomás cuando sintamos miedo, no nomás cuando nos estén pasando los problemas, sino que todos los días, en las buenas y en las malas, hay que clamar al Señor. Amén. Pero ahora estamos hablando del miedo. Amén. Enfrentando nuestro miedo. Entonces hay que clamar al Señor cuando sintamos que ya el agua nos llegó ya aquí, ya estamos en las últimas. Hay que clamar al Señor y recordarnos que siempre está con nosotros. Amén. Amén. Podemos reconocer delante de Él nuestro miedo y nuestro cansancio. Amén. Llegar a los pies de Cristo y decirle, Señor, ayúdame. Ya no puedo más. Tengo mucho miedo, ya no sé qué hacer. Amén. Entonces, ahí sí dice, en Salmo 34:17 dice, clamen los justos y Jehová oye y los libre de todas sus angustias. Amén. En vez de cargar todo solo, puedes abrir tu corazón a Dios en oración sincera. Podemos hacer una oración real, no solo de palabras repetitivas, pero decirle realmente qué es lo que nos pasa. Así como hablando como un amigo, con tu mamá, tu papá, tu vecino, alguien de confianza. Hablarle al Señor y decirles exactamente cómo te sientes, qué es lo que te angustia. Amén. Podemos pedirle que nos muestre qué está pasando en nuestro interior. A veces hasta nosotros mismos no sabemos qué nos pasa, pero sentimos algo muy feo. Decirle, Señor, ¿qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me angustia? No sé, me siento desanimado, me siento con temor, me siento con miedo. Amén. Podemos clamar y esperar que Dios nos responda, aunque sea de una manera que no esperamos. No siempre nos va a contestar con un sí. Puede ser un sí, un no o espera. Sigue esperando. Amén. Pero hay que recordar, una vez más, que Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Número 5, Dios habla antes de pedir una acción. O sea, Él siempre nos va a demostrar y nos va a recordar quién es Él. Amén. Jueces 6:8-9, Jehová envió un profeta a los hijos de Israel, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Jueces 6:10, y os dijo, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dios nos recuerda quién es Él antes de pedirnos que hagamos algo. Dios no empieza dando instrucciones, empieza recordándonos a todos lo que Él ya había hecho. ¿Amén? Antes de enfrentar el miedo de afuera, Dios trabaja el olvido de adentro. A veces nos olvidamos de qué tan grande es el Dios. ¿Amén? Se nos olvida que Dios puede ser hasta lo imposible.
Entonces, antes de trabajar con nosotros y pedirnos más y más, el Señor nos va a recordar quién es Él, porque Él es todopoderoso. Amén. Entonces, podemos estar olvidando lo que Dios ya hizo en nuestras vidas. El Señor ha hecho muchas cosas, hermanos, especialmente en mi vida. Muchas cosas, milagros, cosas que para nosotros los humanos, para nosotros en la carne, es imposible. Se queda uno sorprendido de las maravillas del Señor y a veces nos olvida, cuando estamos en esa angustia, en ese miedo, se nos olvida que el Señor es todopoderoso. Amén. Podemos estar viviendo en una temporada difícil y ya no recordamos cómo Dios nos sostuvo antes. Amén. Podemos estar dudando, dudamos de la grandeza del Señor, hermanos, cuando estamos en esa prueba, en esa etapa difícil, porque no recordamos las victorias pasadas. Y podemos estar en un momento donde nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra fe ha bajado. Amén. En Salmos 77 de 11 al 12, me recordaré de las obras de Jehová, porque yo me acordaré de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré tus hechos. Amén. Hay que recordarnos. A veces es difícil porque en medio de la prueba, en medio del miedo y temor, nuestra mente se bloquea y no miramos nada, no nos acordamos nada, no pensamos nada. Amén. Estamos ahí nomás sobreviviendo, tratando de pasar la prueba. Amén. Cuando el medio al fruto de ataca, recuerda una vez en que Dios te ayudó. Cuando estemos en medio de esa prueba, hay que acordarnos de una vez donde Dios, miraste la mano del Señor en tu vida. Miraste un milagro. Amén. En mi caso, cuando el Señor me dio a mis hijos, después de que todos los doctores, aún hasta este día, me dicen que yo nunca iba a poder tener hijos. Para la gloria del Señor, tengo 3 varones. Amén. Cuando lo diagnosticaron a mi hermano con leucemia, una leucemia donde uno de cada 3, nomás uno sobrevivía. Y por la gloria del Señor, ya lleva 5 años de que ya no tiene cáncer. Amén. Entonces, en esos milagros, esas maravillas, hay que acordarnos. Amén. Cuando estemos en ese tiempo de miedo, de aflicción, de temor, hay que acordarnos de qué tan grande es el Señor. Amén. Dios, y número 6, ya para acabar, Dios nos llama aún con miedo. Jueces 6:11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El temor no cancela el llamado. Amén. El temor no cancela el llamado. Gedeón no se sentía listo ni valiente, pero Dios igual lo llamó. El llamado no llegó después de que se le fue el miedo, sino en medio del miedo. Amén. Como dije, el miedo es un sentimiento humano y aún así el Señor nos está llamando para ese ministerio, para usar nuestras vidas, amén, para impactar al mundo. Amén. El hecho de que Dios lo llamó en medio del miedo nos muestra que Él no espera que tú estés perfecto para usarte. Dios te llama en tu realidad. Dios te pide que tengas una fe gigante primero. Entonces, la fe sí, amén. Te pide obediencia, no te pide que tengas una fe gigantesca, que pienses de que todo va a estar bien. No, te pide obediencia solamente. Y la obediencia es el primer paso para que la fe crezca. Amén. Quizá Dios te está llamando a algo nuevo en este momento de tu vida. A lo mejor sientas que el Señor te está llamando, que sirvas en otro ministerio o que te animes a servir en un ministerio. Amén.
Pero tú todavía tienes miedo. Todos tenemos miedo, amén. Cuando de primero empezamos a hacer este programa en Zoom, me acuerdo la primera vez que me pidieron hacer una reflexión. Yo soy una persona, aunque no lo crean, soy una persona de muy pocas palabras. No me gusta hablar en público, nunca me ha gustado. Ah, Me gusta cantar, sí me gusta cantar. Y aunque esté cantando, cierro los ojos, no mirar a los hermanos ni la reacción de los hermanos, solo concentrarme en el canto y en adorar al Señor. Pero es diferente cuando uno está enfrente de de muchas personas y está dando una reflexión. Me acuerdo, y aunque no lo crea, todavía me da mucho miedo siempre que me pide el pastor o alguien dar una reflexión. No se quita el miedo, amén, no se quita el miedo, pero es la obediencia. Es el corazón que mira el Señor, amén. Y para la gloria del Señor estamos aquí siempre cuando nos piden, amén, no dando lo que nosotros creamos, sino que lo que el Señor nos da, amén. Entonces, anímese, hermano. Si usted siente que el Señor lo está llamando para algo más, anímese. Con todo y miedo, amén, porque el Señor quiere la obediencia. Amén. Y cuando ya obedecemos, el Señor nos va a usar y ese miedo ya ni nos vamos a acordar. Amén. Entonces, hay que enfrentar nuestros miedos. Amén. Quizás sintamos que no somos suficientes. Amén. A veces pensamos, no, otra persona lo puede hacer mejor. Pero el Señor no está llamando a la otra persona, lo está llamando a usted. Amén. Entonces, sigamos adelante. Amén. Y antes de terminar, quiero cerrar con este versículo. Amén. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Acuerden, siempre un recordatorio de que Jehová está con nosotros a pesar de nuestro miedo, de nuestro temor. Amén. Sigamos adelante, que el Señor les bendiga, que tengan un bonito día. Amén. Dios les bendiga.